Muy interesante también es nuestro próximo invitado. Él es Enrique Rubio. Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Enrique es el gerente de una empresa que seguro que todos se recuerdan porque les recordará a su infancia. Son los famosísimos cuadernos Rubio. ¿Quién no se puede acordar de esos famosos cuadernos Rubio, esa caligrafía en verano? Desde luego, una marca valenciana que se ha hecho mundialmente famosa por todo el mundo. Sí, para bien y para mal, como tú has dicho, la gente nos acordamos del tiempo que hemos estado haciendo cuadernillos y ahora pues lo vemos de una manera más diferente. Tengo entendido que ahora dentro de un rato va a dar una ponencia. La ponencia lleva por título Detrás de toda gran marca hay un gran emprendedor. ¿Quién hay detrás de Cuadernos Rubio? Bueno, yo pondría, el verdadero emprendedor fue mi padre. Fue mi padre que trabajó, era profesor mercantil. Y en aquella época pues tuvo la gran idea de aportar un método. Pues imagínate, hace 50 años era muy importante la grafomotricidad, escribir bien, los problemas, no había máquinas de calcular, no había máquinas de escribir apenas y todo se hacía a mano. Con lo cual pasó unas fichas, trasladó unas fichas que en aquel momento a los niños y salió el método de los cuadernos Rubio y para eso viajó por toda España y yo creo que fue el gran emprendedor. Luego ya mi labor fue la que voy a exponer en esta ponencia. Bueno, pero también es importantísimo también las segundas generaciones de las empresas, ¿no? Porque muchas veces ahí se diluye un poco el mensaje o se pierde o la empresa no sabe qué rumbo tomar. Este no ha sido el caso. Tengo entendido que usted además está intentando hacer cosas novedosas, cosas diferentes. Cuéntanos un poco cuáles son las novedades de Cuadernos Rubio, porque ahora están orientados también para gente mayor, para aprender idiomas. Sí, es verdad, claro, de la marca no se vive, o sea, la competencia se encarga de ello. Hemos sacado una línea para mayores y es muy bonita, pues como cerrar el círculo un poco de la vida, ¿no? Si aprendiste con Rubio, pues aprende a no olvidar con Rubio. Son para el Alzheimer, ¿no? Bueno, son para personas prevenir. mayores. Realmente es muy útil para personas que tienen deterioro, porque trabajando la mente y haciendo estos ejercicios, pues se retrasa la enfermedad. En otros casos, como personas mayores, pues también lo que hace es que la calidad de vida pues mejora y se mantiene durante más tiempo. Luego la otra gran novedad que hemos sacado pues son el método Rubio en inglés. Entonces, a base de la repetición, a base de hacer fácil o difícil, que es lo que hace Rubio, pues hemos hecho unos cuadernos donde se trabaja la grafía, donde se trabaja el vocabulario y al mismo tiempo se oyen las palabras de nativos en inglés y con eso aportamos el vocabulario para los niños. También lo último de lo último pues son la aplicación para las nuevas tecnologías. Hacía 4 meses que sacamos una aplicación para iPad y hemos estado pues prácticamente 4 meses en el top de ventas, en el punto de los más visitados y teniendo hasta el momento más de 100.000 descargas. Entonces ha sido un éxito total, porque además el método cambia, no es lo mismo estar un niño hacer los cuadernillos en un papel que hacerlos en un iPad, pues lo que hace es aprender divirtiéndose. Además cambia el método, incluso cambian también las frases, ¿no? Ahora con las frases se intentan inculcar valores relacionados como compartir, la solidaridad. Ya lo de mi mamá, sí. Mi misma ya como que se ha quedado un poco ya más obsoleto. Bueno, mi mamá misma sigue. Me alegra saberlo. Sigue porque ¿quién no le mima a su mamá? Lo que pasa es que hemos utilizado como ejes transversales de la educación una serie de mensajes. Está claro que cuando llegas a los niños, sobre todo en esta época donde hay pues tanta violencia, pues al mismo tiempo que enseñas caligrafía o cálculo, pues transmites valores sociales como justicia, igualdad, ecología, ahorro, no discriminación, o sea, una serie de valores pues que al mismo tiempo que están haciendo una cosa, pues los transmites y yo creo que es muy importante. Fuimos novedad en aquella y la verdad que la gente no lo ha reconocido, le ha gustado mucho. Enrique, si su padre no hubiera sido emprendedor y no le hubiera inculcado un poco esa idea de ser emprendedor, de crear su propio negocio, ¿usted cree que hubiera sido empresario? Me refiero, ¿ha ejercido un papel importante el hecho de haber vivido en casa, el que su padre fuera...? Sí, yo creo que va un poco por el carácter, ¿no? Yo
hace muchos años fui pintor, soy una persona bastante creativa, muy impulsivo. Entonces, con un carácter muy inquieto, siempre me apetece probar cosas nuevas, hacer cosas, y los que hacemos cosas, pues nos equivocamos muchas veces, ¿no? Y a veces acertamos, pero el que no lo intenta no lo hace nunca. Yo creo que el emprendedor tiene que ser, pues como te he dicho, inquieto, probar, arriesgarse y tener mucha imaginación, tener mucha creatividad, y al final pues salen cosas buenas. Además, ahora tengo entendido también que habéis creado una línea de ropa para niños. ¿Cómo surgió esa idea también? ¿Cómo Bueno, ya hace bastantes años que es una tan línea diferente? Es un poco por el tema de la nostalgia, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de la nostalgia, del poder de la nostalgia de Rubio, que todo el mundo se acordaba para bien ahora y para mal en el pasado, pensamos que eso, pues a las madres que tenían niños podía ser importante, pues hacer una línea nostálgica que recordase un poco los años 70 o 60, y para ello pues hemos creado una línea de diseño. ¿Cuánto valía anteriormente un cuadernillo Rubio y cuánto vale ahora? ¿Cuál es la diferencia pues más o menos? 3 pesetas, 30 pesetas, es que ya no me acuerdo, yo no había nacido, pero estamos hablando de poquitas pesetas, y ahora pues está en €1. Entonces, que son 166 pesetas, pues imagínate la inflación que ha habido desde entonces. ¿Y es una marca o es un producto que se ha visto afectado por la crisis, o al ser un producto orientado más a la educación no se ha visto tan perjudicado? En nuestro caso no ha sido tan implicado en la crisis. Primero, porque es un producto económico. Luego, que hemos sacado muchas líneas. Hemos sacado la línea en valenciano, hemos sacado la línea en inglés, hemos sacado mayúsculas, Claro, todo eso hace que el producto, si ha bajado lo otro, se compensa con otro. Entonces, todas las iniciativas, todo lo que hemos hecho de más, ha hecho que por lo menos el mercado lo hayamos mantenido. Entonces, en nuestro caso, yo creo que además la crisis tiene un aspecto muy positivo, muy importante. La gente valoramos más, todo el mundo valora más su trabajo. Cuando una persona perdió el trabajo hace unos años, pues la gente estábamos ganando demasiado, yo creo, mucho dinero con mucha facilidad. En este momento es más difícil ganar dinero, hay que invertir más, y eso se valora. Entonces, yo creo que los emprendedores, la gente que tiene ganas de trabajar, está trabajando ahora con más ganas. Y yo creo que los empresarios tenemos una oportunidad para aprovechar estas cosas, porque podemos conseguir todo pues de una manera más económica, y sobre todo sacar nuevos productos que íbamos, cuando pase la crisis, pues los que estemos ahí estaremos mejor. Sí, se podría decir que cada euro ahora ganado sabe mejor, ¿no?, que en el pasado quizás. Claro, hace, no sé, los años que, sobre todo en la época del boom inmobiliario, que la gente compraba un piso, lo vendía, la gente gastábamos demasiado en todos los sentidos. Ahora, pues para ganar €1 tienes que trabajar 3 veces más, con lo cual sabe mejor. La diversificación que antes me comentaba ha sido fundamental, ha sido vital para mantenerse en el mercado tantísimos años como llevan. Bueno, cuando la economía funciona bien, normalmente productos se venden. Está claro que a veces la competencia te hace daño, pero se vende. Y en el momento, pues entra la crisis, la gente tiene menos dinero, pues la gente mira más y gasta lo justo. Está claro que si tú diversificas, sacas más productos y compensas una cosa por otra, lo cual es decisivo, pues para mantener el nivel de mercado que estamos manteniendo. Hasta incluso hace 3 años hicimos nivel de récord de ventas en plena época de crisis. Realmente es porque yo creo que en la época de bonanza es cuando tienes que prepararte y solidificar bien la empresa, para que cuando llegue una época de crisis poder tener la suficiente capacidad, yo creo que hasta incluso para expandirte, porque tienes más posibilidades. O sea que ya preveían un poco que las cosas podían ir bueno, regular. no se prevé estas cosas. Quieren imaginar, la gente pensaba que la crisis iba a durar menos, que cada vez dura más. No somos visionarios ni nada. Lo que ocurre es que hay empresas que cuando han tenido oportunidad de ganar dinero se han endeudado más, han ganado más, sobre todo con el tema inmobiliario, se han endeudado tanto que al final la vivienda no vale. Y bueno, eso pasa en todo. Hay gente que tiene una maquinaria en su empresa que luego no la puede realizar, y si en el momento que cuando puedes ganar dinero lo que haces es cimentar tu empresa y quitar toda dependencia de gastos bancarios, pues cuando llegan los malos momentos vas a estar más fuerte. Porque la crisis no hace falta ser muy visionario, es una cuestión de estadística, o sea, es una curva que sube, baja, y
y la historia no lo dice. Es cíclica, vamos. Es cíclica. Enrique Rubio, muchísimas gracias por acompañarnos, por su testimonio y sobre todo gracias por habernos enseñado el valor de la caligrafía, aunque algunos ahora como yo ya la hayamos perdido y ya hemos ido por el mal camino. Muchísimas Muchas gracias. Gracias a vosotros.